jueves, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajar ejercicios correspondientes a la estructura repetitiva mientras, ¿ya? O repetir, ¿no? Repetir hasta que. En esta primera parte he creído conveniente mostrarles, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre utilizar la estructura repetitiva del tipo mientras y la estructura repetitiva del tipo repetir, ¿no? Ahí nosotros podemos observar la diferencia, ¿no? Cuando utilizamos la sintaxis que nos da el programa PCI, cuando yo utilizo la estructura mientras, ¿en qué se diferencia de la estructura repetir? A ver, ¿me podrían decir cuál es esa diferencia que ustedes pueden apreciar en este momento? Según, según la sintaxis que he puesto en la parte superior. A ver, participaciones, por favor. ¿Qué diferencia notamos entre mientras y repetir? Profesor, sería en la expresión lógica. La En expresión mientras lógica. la expresión lógica va primero y luego sigue la secuencia de acciones. Y en repetir, la secuencia de acciones va primero y luego la expresión lógica. Muy bien, así es. Entonces, en el mientras, la condición lógica se evalúa primero, ¿cierto? Y luego se realiza la secuencia de acciones. Y en repetir, primero se realiza la secuencia de acciones y luego se evalúa la condición lógica. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En la parte siguiendo más abajo tenemos algunas diferencias para tener en cuenta, ¿no? Mientras, comprobación de la condición al inicio, lo que decía su compañero, ¿no? Antes de entrar al bucle. Primero evalúa la condición y luego entra al bucle. ¿Cuándo ingresa al bucle? Cuando la condición es verdadera. En ese caso, si la condición resulta verdadera, ingresa al bucle de acciones. Caso contrario, sale de ese bucle y no hace nada. Mientras que en repetir, la comprobación de la condición se hace al final, ¿ya? Es decir, después de haber ingresado una vez al bucle. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de repetir, la secuencia de acciones por lo menos se va a realizar una vez, ya sea verdadero o sea falso. Por lo menos una vez sí se realiza esa secuencia de acciones. Otra diferencia, en la estructura mientras, las instrucciones del cuerpo del bucle se ejecutan en forma repetitiva si la condición es verdadera, ¿cierto? Si la condición es verdadera, se realiza la secuencia de acciones. Mientras que en repetir, las instrucciones del cuerpo del bucle se ejecutan si la condición es falsa. ¿Se acuerdan? El día de ayer, cuando evaluábamos la condición, si era falsa, se repetía el bucle. Evaluábamos, si la condición resultaba falsa, otra vez se repetía el bucle. ¿Cuándo paraba el bucle? ¿Cuándo terminaba ese bucle? Cuando la condición era verdadera. Entonces, hay que tener en cuenta esas diferencias. Otra diferencia es que las acciones en la estructura mientras, ¿ya? Las acciones del bucle se pueden ejecutar 0 o más veces. O sea, no se puede ejecutar o sí se puede ejecutar muchas veces, ¿no? Mientras que en la estructura repetir, las acciones del bucle se ejecutan por lo menos una vez, ¿ya? Esa es la diferencia que debemos tener en cuenta entre la estructura repetir y la estructura mientras. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende esta diferencia? ¿Cómo trabajan estas dos estructuras repetitivas? ¿Los escucho, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor, sí se entiende. ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Ya. Acá tenemos un taller de ejercicios, ya un taller de ejercicios desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número eh, hasta el ejercicio número 8, ya, el cual lo vamos a trabajar en estas dos
estos 2 días de actividades que tenemos, hoy día y mañana, ¿ya? Entre hoy día y mañana vamos a desarrollar este taller de ejercicios, ¿ya? Lo que yo sí quisiera, por favor, es su participación. No está de más decirlo, siempre les digo lo mismo, participen. La única manera de aprender es eso, participando. Una vez finalizado esta clase, voy a compartir el archivo por WhatsApp y ustedes traten de practicar los ejercicios, ¿ya? Y el día de mañana continúo con los que me he quedado, ¿no? Bien, entonces vamos a copiar el enunciado, nos vamos a nuestro programa PCIN, vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Vamos ahí a ponerlo como comentario, ejercicio 1, diseñar un algoritmo que permita calcular la suma de los primeros 5 números, ya, la suma de los primeros 5 números naturales, ya, es decir, del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, a ver, ideas, ¿cómo podríamos dar solución a este ejercicio? Ideas, no importa si está bien o está mal, pero me gustaría que cada uno dé soporte, ¿no? A ver, los escucho. Los escucho. Todos estamos observando la pantalla compartida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos observando la pantalla compartida todos? Sí, Sí, ya, muy bien. A ver, profe, sí se ve. ya, Sí, a ver, profe, sí se ve. muy bien. A ver, quisiera por favor que me vayan ayudando. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? A ver, vayamos analizando. ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide diseñar un algoritmo. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué voy a diseñar ese algoritmo? Para calcular la suma de 5 números naturales. ¿Cierto? Lo que yo voy a hacer es calcular la suma de los primeros 5 números naturales, ¿cierto? Es decir, voy a calcular la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es decir, si yo sumo todo esto, ¿cuánto tiene que darme? ¿Cuánto me tendría que dar la suma de los 5 primeros números naturales? 1 más 2 es 3, más 3, 6. 15. 15, ¿cierto? El resultado debe ser 15, muy bien. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿qué variable representa? ¿Qué variable representa? ¿Qué variable representa esos Números, profe, ¿Cierto? la suma. Representa números, no está bien. Son El algoritmo se va a llamar suma, le voy a poner suma. Pero lo que tú has dicho es correcto. Ya, lo que tú has dicho es correcto. Muy bien, entonces vamos a definir nuestras variables. ¿Ya? Definir nuestras variables. ¿Y qué variable voy a definir? Lo acaba de decir hace un momento, Mari Carmen, creo. ¿Qué variable tenemos? Números. Número, ¿cierto? Entonces vamos a... los números. Exactamente, voy a necesitar una variable num, ¿cierto? Una variable num. Muy bien. ¿Qué otra variable necesito? Ya, num es para que se generen los números, para que se genere el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Ya. La suma. Necesito una variable suma, ¿cierto? Porque me dice que calcule la suma, entonces voy a necesitar una variable suma, que le voy a llamar sum. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Cómo qué tipo de dato le vamos a dar? ¿Será un carácter, un entero? Un entero. Entero, como entero. Ya, como entero. Muy bien. Ya hemos definido las variables. Ahora, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer ahora? La entrada. La entrada.
¿Tenemos entrada? ¿Sí o no? Yo voy a ingresar algún dato. Según el enunciado, me pide que yo ingrese algún dato. Inicializar. Inicializar la variable, ¿cierto? Muy bien. Tengo que darle un valor inicial a la variable num, porque es el contador, y un valor inicial a la variable sum, porque es el acumulador. Entonces, decimos num es igual a 0 y sum también es igual a 0, ¿cierto? Pues hasta aquí vamos bien. Aquí estamos definiendo variables. Definición de variables. Y en esta parte lo que estamos haciendo es dando valores iniciales, ¿cierto? Valor inicial al contador. Y lo mismo hacemos con el acumulador. Valor inicial para el acumulador. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, muy bien. Una vez que hemos declarado variables, hemos asignado valores iniciales, ¿qué seguiría ahora? Su compañera escuché que me decía, ingresamos datos, pero el ejercicio no me pide que ingrese ningún dato, ¿cierto? No me pide que ingrese datos, porque estos datos que están aquí se van a generar de forma automática, es decir, mi algoritmo los va a generar y el algoritmo mismo los va a sumar. Por lo tanto, voy a pasar a la parte del proceso, ¿ya? Vamos a pasar al proceso, ¿ya? Y en el proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la estructura repetitiva, ¿cierto? La estructura repetitiva, repetir hasta que, ¿cierto? En el proceso vamos a trabajar esa estructura repetitiva, repetir hasta que, ¿hasta cuándo se repite? ¿Hasta cuándo se repite esto? Vamos a insertar nuestra estructura repetitiva. Todo lo que está de amarillo, ¿hasta cuándo se repite? Hasta que hallemos la expresión lógica. Sí, pero esa expresión lógica tiene que ser ¿qué? ¿Verdadera o falso? Para que deje de repetirse. Verdadera. Muy bien. Entonces, Verdadera. el proceso se realiza, ¿ya? O se repite hasta que, ¿ya? Entonces decimos acá, repetir hasta que la condición sea verdadera, ¿cierto? Hasta que la condición sea verdadera se va a hacer todo ese bucle, toda esa secuencia de acciones. Muy bien. Entonces, en la secuencia de acciones que está dentro del bucle, nosotros vamos a generar esa serie del 1 al 5 y a la vez la vamos a sumar, ¿ya? Y a la vez la vamos a sumar y posteriormente tenemos que mostrar esa serie y a la vez mostrar la suma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Cómo generamos la serie? ¿Cómo lo generamos? A ver, ¿alguna idea? Me gustaría que den sus ideas. Si no concuerdan, no hay ningún problema, pero me gustaría escucharlos, a ver. A ver, ideas. ¿Cómo generamos esa secuencia? O sea, ¿cómo genero el 1? ¿Cómo genero el 2? ¿Cómo genero el 3? ¿Cómo genero el 4? ¿Y cómo genero el 5? ¿Con qué variable lo voy a generar? ¿Con la variable num o con la variable sum? Con la variable num. Num, ¿cierto? Muy bien. Con num voy a generar los números. Entonces decimos num es igual
¿A quién? ¿Qué tal? A Buenas cero. tardes. ¿Nun es igual a 0? No. Si no, ahí tengo que plantear la fórmula que me da el contador. Acuérdense, ¿cómo planteamos al contador cuando queremos incrementar? Nun es igual a 1. A 1. nun a nun más 1. Acuérdense, esto ya lo vengo trabajando en varios ejercicios. A veces le pongo nun, en otras ocasiones le llamo contador, en otras ocasiones le llamaré a igual a más 1, i es igual a i más 1, pero hace lo mismo. O sea, más allá de que cambie el nombre de la variable, hace lo mismo. Lo que hace es incrementar de uno en uno. Es decir, como nun vale 0, en este paso nun va a valer 1, porque sería 0 más 1. ¿Verdad? Entonces, cuando realice el siguiente paso, Claro, sería. diría que nun es igual a 1 más 1, o sea, nun vale 2. ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, esto me va a permitir ir incrementando o generando la secuencia de números para que aparezca el número 1, para que luego me aparezca el número 2, posteriormente el 3, luego aparece el 4, luego aparece el 5, pero ¿quién lo hace? Lo hace la línea 10, pues. ¿Cierto? Esa fórmula que está dentro de esa línea número 10 me realiza esa serie de números, ¿ya? Me crea la serie de números. Muy bien. Pero una vez que yo estoy generando esos números, ahora yo tengo que irlos sumando, ¿ya? A la vez que los genero, los voy sumando. Y para sumarlos necesito la variable sum. A ver, sum es igual a quién. ¿A quién es igual sum? ¿A quién Al es número más 1, al número más 1? No, si yo le dijera nun más 1, A sum más 1. más 2, a sum más más 1, 1 más 2, profe. a sum más 1, perdón, a sum Más. más número, pues. A sum más nun, no es más 1, sino al sum más nun, ¿ya? A sum más nun. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, por ejemplo, sum, ¿verdad? Es igual a sum. ¿Cuánto vale sum? ¿El valor inicial de sum cuánto es? 0. 0, ¿cierto? Y si yo ingreso por decir como perdón, no voy a ingresar, sino el primer número que se genera es 1. Entonces aquí va a decir 0 más el valor de nun. ¿Cuánto vale el valor de nun? 1, 1. ¿cierto? 0 más 1, ahora sum vale 1. Muy bien. Se vuelve a repetir el proceso y ahora va a decir sum es igual a sum. ¿Cuánto era el valor anterior de sum? El último valor de sum, ¿cuánto fue? 1. 1. 1. Y diríamos 1 más 2, ¿cierto? 1 más 2, 3. Y así va a ir sumando. Así va a ir sumando hasta que sum llega a valer 15, pues. ¿Ya? Hasta que sum llega a valer 15. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos en este caso el contador y el acumulador, ¿ya? Entonces acá diríamos contador aumenta en 1, de 1 en 1, ¿ya? Contador aumenta de 1 en 1 y la suma o el acumulador lo que hace es sumar todos los números del 1 al 5, ¿cierto? Suma todos los números. Suma todos los números. ¿Ya? Suma todos los números. Entonces, la expresión lógica, ¿cómo sería nuestra expresión lógica? ¿Cómo sería la expresión lógica en nuestro caso?
por favor, me ayudan ahí, ¿cómo sería la expresión lógica? ¿A quién evaluamos? ¿A Nun o a Sun? Anun. A Nun. Anun. Ujú, Nun. Nun tiene que Nun ser, igual, ya, nun igual 5. Nun igual 5. Ya, ¿por qué decimos Nun igual 5? Está bien, pero ¿por qué decimos que Nun es igual a 5? A ver, cualquiera puede responder. Porque el último número es 5. Ya, O sea, porque la última suma va a ser hasta el 5. no, porque el último número que se genera es 5, ¿cierto? Y si Nun llega a ser, si es que Nun es igual a 5, entonces la respuesta es verdadero, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Cuando Nun vale 5, que es el último valor que es este, diría acá, Nun, 5 es igual a 5, verdadero. Y cuando es verdadero, todo esto ha terminado, pues. Porque recordemos que según la teoría, la estructura repetir hasta que termina cuando la condición lógica es verdadero. Cuando la condición lógica es verdadero, termina el bucle. Y se sigue repitiendo cuando la condición lógica es falso. Por lo tanto, yo tengo que poner una expresión en esta parte que cuando sea verdadera, termine todo lo de arriba. ¿Verdad? Termine todo lo que está en el bucle. Entonces, la condición es válida hasta que Nun sea igual a 5. Muy bien, hasta que Nun sea igual a 5. Luego, una vez que termina el bucle, ¿qué es lo que yo tengo que mostrar como resultado en la salida? ¿Qué mostramos? ¿Qué muestro en la salida? A ver, ¿qué es lo que yo voy a mostrar? Lean el ejercicio. ¿Qué me pide mostrar? La salida de datos. Sí, La suma de los números naturales. la suma, ¿cierto? Necesito mostrar la suma. Por lo tanto, decimos escribir. Ya, escribir y vamos a mostrar la suma, ¿no? La suma de los primeros 5 números es, ¿cierto? Y le damos el valor de sum, ¿cierto? El valor de sum. Entonces, de esa manera yo voy a calcular la suma de los 5 primeros números. A ver, lo vamos probando. Antes de probarlo, quisiera saber si hay alguna pregunta. Preguntas antes de poder ejecutar nuestro algoritmo. Preguntas antes de ejecutar nuestro algoritmo. Está claro para mí, profe. Sí, a ver qué dicen. Pero yo tengo una pregunta. Ya te escucho. En definir, o sea, abajo de definir donde dice número, Nun igual a 0 y Sum igual a 0, siempre en el primer paso va a ser Nun igual a 0 y Sum igual a 0, Dependiendo, ¿no? Dependiendo. o es de... Dependiendo cómo tú plantees tu algoritmo. En algunos casos puede ser igual a 0, o en algunos otros casos puede ser igual a 1. O sea, ya va a depender cómo tú plantees tu solución. ¿Ya? Va a depender de eso. ¿Estamos? Dependiendo cómo tú estás planteando tu solución, le vas a dar el valor Ya, profe. inicial. ¿Ya? Sí. Dependiendo de eso. En este caso, ¿por qué yo no le digo que Nun es igual a 1? Si yo dijera que Nun es igual a 1, al momento que yo voy a evaluar, o al momento que se va a incrementar el contador, va a ser esto, miren. Para generar el primer número va a ser esto. Nun es igual a 1, porque el valor inicial es 1, más 1, y esto me va a dar como resultado 2. O sea que el primer valor que se me va a mostrar sería el número 2, ¿cierto? Y yo veo que acá el número 2 es el segundo valor, no es el primero. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se me entiende la idea o no?
Sí, profe, ya lo entendí. Ya, en cambio, si yo le digo que num es igual a 0, acaba de decir num es igual a 0 más 1 y eso va a ser igual a 1. Por lo tanto, genero el primer número, que es este. Otra vez, evalúa la condición, ya, evalúa la condición acá. ¿Cuánto es el valor de num ahora? ¿Sigue siendo 0 o cambió? 1. Ahora el valor es 1, ¿verdad? Cambió Entonces, y sería 1. ya, entonces ahora acaba de evaluar, pues en esta parte lo que hace es evaluar lo siguiente, ¿no? Acá evalúa lo siguiente, lo evalúa de esta manera, lo evalúa así. 1 es igual a 5. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? 1 es igual a 5. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso. Y si es falso, y si es falso, Falso. muy bien. Y cuando es falso, ¿qué tiene que hacer? ¿El bucle se repite o termina? Se repite Se repite. hasta Se que la repite. condición sea verdadera. Entonces vuelve a hacer esto, ¿cierto? Vuelve a hacer eso. Y ahora va a decir, ¿no? Va a hacer otra vez, va a ejecutar el contador. Y dice, ¿no? Ahora sabemos que el valor actual de num es 1. Y decimos 1 más 1 es 2. ¿Verdad? 2. Viene a la condición y evalúa. 2 es igual que 5. No, es falso. Falso. Otra vez se Falso. repite. Se repite. Falso. Y acaba de decir, acaba de ser 2 más 1 igual 3. Otra vez evalúa acá. ¿Es 3 igual que 5? Falso. Otra vez entonces No. 3 Falso. más 1 Falso. es igual a 4. Y otra vez evalúa. 4 es igual que 5, falso. Entonces, otra vez se incrementa el contador. Falso. 4 más 1, eso es igual a 5. Y otra vez viene Sí. acá y evalúa. 5 es igual que 5, ¿verdadero o falso? Sí. Verdadero. 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 El bucle termina. Por lo tanto, el bucle termina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que esto ya no se hace, pues. Ya no se vuelve a repetir. Ahí el bucle termina y el bucle va a ser esto de acá. Me dejo entender, porque ya sale de ese bucle y continúa realizando las acciones que vienen más abajo. Espero que tal como puse el ejemplo se haya entendido. Ya se haya entendido. De la misma manera, cada vez que se genera un número, me va a ir realizando la suma, pues. También, la suma también lo va a ir realizando. Va a ir haciendo esto, ¿no? Sum es igual a 0, que vale inicialmente, ¿ya? Más num, el primer número, es decir, el primer valor de num es 1. Por lo tanto, esa suma ahora es 1. Muy bien. Ahora, cuando num vale 2, entonces sabemos que el valor actual de sum es 1 y el nuevo valor de num, en ese caso sería 2, ¿cierto? 1 más 2. Y esto sería 3. Y así va sumando. Va sumando. ¿Preguntas? ¿Quedó claro esa parte? Está claro, profe. ¿Sí? Muy bien. Todo claro. Todo claro, muy bien. Ahora lo ejecutamos. Ya ejecutamos paso a paso. A ver, vamos a probarlo paso a paso. Ahí me está saliendo un error. Porque me olvidé de borrar esa parte, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ahí está. Ejecutamos paso a paso. Y miren cómo va corriendo el algoritmo. Está, ¿cierto? El algoritmo se está generando, miren.
Me dice la suma de los primeros 5 números es 15. ¿Es correcto o no? Si yo sumo todos estos números, ¿me va a dar 15, sí o no? ¿Sí o Sí, no? Sí. Pero ¿qué tal si a mí Sí. me sí, piden, profe. y si a mí me piden que esa serie de números que se va generando lo vaya mostrando también? ¿Cómo lo haríamos para mostrarlo? Porque solo me está mostrando la suma, pero más no me está mostrando la serie. O sea, no aparece el número 1, 2, 3, 4 y 5, no aparecen. ¿Cómo podría yo mostrar esos números en pantalla? A ver, ideas. Ideas. Pregunto, ¿qué variable genera la serie de números? ¿Num o sum? No. Num. Por No. lo tanto, No. lo que yo tengo que mostrar es num, pues, ¿cierto? Lo que yo tengo que mostrar es num, porque num me genera la serie. Entonces, en esta parte yo puedo decir escribir, ¿ya? Escribir num, es decir, que me muestre la serie numérica. Escribir num. Lo volvemos a ejecutar paso a paso para que vean cómo se genera. Se generó el número 1, generó el 2, aparece el 3, el 4, aparece el número 5 y posteriormente me muestra la suma. ¿Preguntas? ¿Queda claro la forma Claro, cómo profe. se ejecuta el algoritmo? Sí. Muy bien. A ver, ¿quién tiene alguna duda? Por favor, si alguien tiene alguna duda, hágalo saber para poder aclarar la duda, ¿no? Si alguien tuviera alguna duda, pregunte y de esa manera le puedo ayudar, ¿no? Resolviendo la duda que tiene. ¿Me confirman? ¿Nadie más? ¿Todo claro entonces? Sí, todo claro, está todo conforme. Muy bien, entonces vamos a Profe, y ver. si le pone 100 a los 100 primeros, Si le pongo 100, si te, también, si, si te sí, arroja, claro, a ver, tendría que arrojármelo. Ya, para ponerle 100, ¿qué es lo que tendríamos que modificar? ¿Qué es lo que tendríamos que modificar? El no. en un igual a 100, ahora, No, en la condición lógica, ¿cierto? En la condición lógica tendríamos que modificar. Es decir, ya no sería num igual 5, sino num igual 100, ¿no? Ejecutamos nuestro algoritmo. Se va a demorar un poco más, sí, porque va a tener que ir repitiendo pues 100 veces. ¿Cierto? Se sobreentiende que nuestro algoritmo va a parar cuando se genere el valor número 100. Claro, hasta sí, que profe, llegue ya el, vi que sí hasta lo que llegue al reconoce. número 100. Sí, sí. Claro, hasta que llegue al número 100 recién Mm. para nuestro algoritmo. Es que también usted lo ha puesto paso por paso, porque si lo pone normal, sí lo coge o sí, para que no hace verde. Claro, también. A ver, Profe, ¿sí? profe, y si se Pero puede sí, hacer sí de coge, 100, ¿ah? Bacán. ¿Cómo decías, Mari Carmen? profe, yo una Ahí está consulta, ya y suma. si se puede hacer desde el número 100 al 200, ahí cambiaría todo, o, ok, ¿Cómo dices? ¿Del 100 al 200? claro, con otra condición, algo así, porque Claro. no siempre creo que va a ser consecutivo, o sí, Lo que tú podrías acá en este caso cambiar tus valores iniciales, pues por ejemplo, ¿no? Si acá es 100, si num vale inicialmente 100, y acá cambias tu condición que sea 200,
te va a generar esos 200. números del 100 al 200. ¿Cierto? Ya, profe. Entonces, el primer número Ya, va a ser, profe. el primer número en este caso va a ser 100, ¿cierto? Sí. Ya. Y ahí se va a ir generando, ¿no? Hasta que llegue al número 200. Ah, ya, ¿Ya? profe. Ujú. En este caso empieza de 101, porque recordemos que el valor inicial es 100. Y al sumarse acá va a ser 100 más 1, 101. O sea, el primer valor va a ser 101. Claro, ¿Ya? ahí sí, pues por eso le consultaba. Sí, claro. Sí, está válido tu pregunta. Muy bien. Entonces, todo claro, ¿verdad? Ahora sí pasamos entonces al siguiente ejercicio. Ya, a ver, voy a modificar, me olvidé de... Lo vamos a dejar como lo habíamos planteado. Así, ¿no? Pero ya saben que sí se puede modificar. Muy bien, el siguiente ejercicio nos dice... a ver, un ratito me olvidé de hacer una captura de pantalla para mis evidencias. Ustedes saben que ahora todo es evidencia. Muy bien. A ver, un ratito voy a dejar... a ver, ya está bien, seguimos. A ver, aquí estamos, ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Me dice, ¿no? Diseñar un algoritmo que permite ingresar a un usuario, que permita ingresar a un usuario una clave, ya que permite ingresar a un usuario, aquí lo vamos a cortar, una clave de acceso y que no le permita seguir hasta ingresar la clave correcta. ¿Ya? Entonces, a ver, lean el enunciado y me confirman si lo tenemos claro la idea. A ver, analicen el enunciado, qué es lo que nos pide. ¿Qué nos pide como enunciado? Profe, ¿ha pasado al otro ejercicio, el número 2? Sí, estoy en la ventana del PCI. ¿Están observando o no? Porque en el mío sale ejercicio número 1 nomás. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir entonces, ¿no? A ver, un ratito, José. Ahora me confirmas, observa la pantalla. Está cargando, profe. Sí, ya se Está observa. cargando, Sí, profe. ahorita se observa ya. Sí se observa. Ahorita ya sí ya se observa ya. Sí. Ya, muy bien. A ver. Ahí déjenme sacar otra captura de pantalla, ¿eh? Un ratito. Lo que pasa es que yo tengo que ir haciendo mis capturas de pantalla porque también yo presento informe mensual. Y de esa manera pues tengo evidencias de que cuántos se conectan y pues las actividades que estamos realizando, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Estamos en el ejercicio 2. Me dice, diseñar un algoritmo que permita ingresar a un usuario una clave de acceso y que no le permita seguir hasta ingresar la clave correcta. Le vamos a dar un título al algoritmo. Le vamos a decir, por ejemplo, clave de acceso. Ya. A ver. ¿Qué hacemos como primer paso? ¿Qué hacemos como primer paso? A ver, todos deberíamos saber qué hacemos en el primer paso. Hacemos el proceso
¿Qué hacemos? Mostramos la salida de datos. ¿Qué hacemos en el primer paso? La definición de variables. Exactamente. Eso deberían tenerlo más que claro. Definición de variables. Definición de variables. Muy bien, definición de variables. ¿Qué variables vamos a definir? ¿Qué variables vamos a definir? Usuario. La variable usuario. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? ¿Es cierto la variable usuario? ¿Sí o no? La Sí, clave. profesor. La clave. Sí, dice su el compañero. usuario es la clave. El usuario y la Que será clave. un usuario. Sí. Ya. Sí, ¿de acuerdo todos? El usuario y la clave. Sí, profesor, de acuerdo. Sí. Ya. Bien. Bueno, exactamente el usuario no me pide que lo ingrese, ¿no? Sino lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿no? Me dice diseñar un algoritmo que permita ingresar a un usuario, ya, es decir, a un usuario cualquiera, que le permite ingresar una clave de acceso, ¿ya? Una clave de acceso y que no le permita seguir hasta que ingrese la clave correcta. Es decir, cada vez que yo quiero ingresar una clave, ¿ya? No me permita salir de eso hasta que yo no ingrese la clave correcta, ¿no? Por lo tanto, en este caso necesito la variable clave. Y esa variable clave la vamos a definir como entero. ¿Ya? Como entero. Muy bien. Hasta ahí estamos definiendo variables. Ahora, ¿cómo realizo? Profe, la variable ahí no es constante. ¿Cómo dices? No sería una variable constante ya que no sería una variable constante ya que no se va a permitir ingresar al usuario si es que no ingresa esa variable. A ver, sería una variable, sería constante si, por ejemplo, si la clave que yo voy a ingresar es por decir esto, ¿no? Caracteres. Pero en este caso yo voy a asignar una clave numérica. Yo definiendo la clave, pues ajá, yo definiendo la clave y esa clave le doy al usuario, algo así que él la sepa. Claro, pues te digo, en este caso yo voy a definir una clave, pero esa clave va a ser numérica, de números. Por esa razón le estoy diciendo que clave va a ser de tipo entero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí. Ya. Por esa razón estoy poniendo que clave va a ser del tipo entero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hemos definido las variables. Una vez que hemos definido las variables, ¿ya? No voy a ingresar nada más. Es decir, no voy a realizar otra variable que necesite definir en esa parte, ¿cierto? Ahora vamos a colocar la parte del proceso, ¿ya? En esta parte vamos a hacer el proceso. Y para el proceso voy a necesitar una estructura repetir. Ya saben ustedes cómo insertan la estructura repetir. Insertamos y pues vamos a modificarlo. ¿Ya? Vamos a modificar. Repetir. Ya sabemos que repetir, este proceso se realiza, ¿ya? Se repite hasta que la condición sea verdadera, ¿no? Hasta que la condición sea verdadera. Hasta que la condición sea verdadera. Muy bien. ¿Qué acciones vamos a realizar? ¿Qué acciones vamos a realizar dentro de la estructura repetir? ¿Qué es lo que me van a pedir como dato? En este caso, ¿qué me está pidiendo? Que ingrese ¿qué?
¿Qué voy a ingresar en el algoritmo? La clave, profe. La clave, ¿cierto? Entonces voy a pedir la clave. Escribir. Ingrese la clave o ingrese su clave. Ingrese su clave de acceso, por ejemplo, ¿no? Ingrese su clave de acceso. Y vamos a leer la variable clave. Vamos a leer la variable clave. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer en esa parte del bucle? Ya estoy pidiendo la clave. ¿Sigo haciendo algo más o me voy a la expresión lógica? A ver, los escucho. ¿Continúo o paso a la expresión lógica? Ingrese el usuario, profesor. Ingresa el usuario, a ver ya. Diana también nos dice que ingresemos usuario. Vamos a pedir un usuario entonces. Ingrese el usuario. Ya. Y le vamos a decir acá, leer usuario ya. En ese caso sí tendría que considerar una variable usuario. ¿Ya? En ese caso tendríamos que considerar una variable usuario. Por lo tanto, diríamos definir usuario como, ¿ya? ¿Como qué tipo sería el usuario? Si es que fuera como dice Diana, ¿no? Porque Diana nos dice profe, pero también pide el usuario. Ya. Vamos a pedir el usuario. ¿De qué tipo sería esa variable usuario? Como real. Como real. Como lógica. A ver, Yosimar al inicio también comentó sobre el usuario, ¿no? Dijo, profe, ¿y también voy a pedir el usuario? Bueno, yo le dije que solamente... Carácter sería. Como carácter, ¿cierto? Como carácter. ¿Por qué como carácter? Porque lleva letras, me olvidé. Porque lleva letras. Muy bien, ya. Porque lleva letras. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a darle, a ver, tendríamos que definir algún valor para esa variable usuario, para que se pueda ingresar. Usuario tiene que ser igual, comillas. Usuario tiene que ser igual, comillas, ¿ya? Para que capte lo que yo voy a ingresar. Muy bien, ahora yo decía, ¿no? Ya estoy pidiendo el usuario, estoy pidiendo la clave o contraseña. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Me falta algo más o ya paso a la expresión lógica? ¿Cómo sería la expresión lógica en este caso? A ver, los escucho. ¿Cómo sería la expresión lógica? Acuérdense, el repetir, ¿qué me dice? Se repite ¿hasta qué? ¿Qué tiene que pasar con la condición lógica? Hasta que sea verdadera. Ya, muy bien, hasta que sea verdadera. Entonces, ¿qué tiene que ser verdadero en esa parte? ¿Qué es lo que tendría que ser verdadero para que termine? La clave. La clave. La clave. La clave. Hasta que la clave sea verdadero, ya, pero ¿cómo planteamos esta parte, no? Ya, la clave, correcto, pero ¿cómo? ¿Cómo podríamos nosotros plantear esta expresión lógica para que sea verdadero? O sea, para que mi bucle termine. Hasta que la clave sea correcta, el bucle termina. ¿Así? No sé. Ya, hasta que la clave sea correcta. Lo que tú has dicho es cierto, hasta que la clave sea correcta. En este caso yo le puedo dar un valor a esa clave, ¿cierto? Hasta que el usuario sea su clave, por ejemplo, 123, ¿cierto? Hasta que esa clave sea 123,
hasta que el usuario ingrese una clave como la que estoy mostrando, termine el bucle, ¿cierto? En ese caso termina el bucle, por lo tanto el bucle termina, sale del bucle y le muestra un mensaje, ¿no? Le muestra un mensaje. Por decir, puede ser algo así, ¿no? A ver, signo de admiración, por acá tengo. Clave correcta. Clave correcta, ¿sí? Bienvenidos. Le vamos a poner bienvenido al sistema o bienvenido a la plataforma. Bienvenido a la plataforma virtual, por ejemplo, ¿no? Ya, ahí. Ya. A ver, lo probamos. ¿Lo probamos? ¿Qué dicen? ¿Lo probamos o hay algo más de agregar? ¿Lo vamos probando, sí o no? ¿Se entiende esta parte de la estructura de repetir cómo trabaja, sí o no? ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, ¿cómo trabaja mi estructura de repetir en este caso? ¿Cuándo se repite y cuándo termina? A ver, quisiera escucharlos. ¿Cuándo se repite y Se cuándo repite termina? cuando, a ver, Sí, si la perfecto. estructura, si la secuencia, la condición es verdadera, el bucle finaliza, y si es falsa, se continúa hasta que tenga un valor exacto. Ujú. Muy bien, entonces, cuando la condición es verdadera, el bucle termina y me muestra este mensaje, ¿cierto? Bienvenido a la plataforma virtual. Si es que esta condición es falsa, va a repetir, es decir, me va a seguir pidiendo datos, ¿cierto? El proceso se repite para que el usuario siga ingresando datos. ¿Me dejo entender? A ver, ejecutamos. ¿Sí se ve la ventana de ejecución o no? ¿O solo están observando la ventana del programa, donde está el código? Observa la Está ventana, el código nomás. solo el código. Ya, Sí. a ver, un ratito. Un ratito, lo que pasa es que tengo compartida solamente la ventana acá. A ver, ahí observamos. ¿Observamos? Sí, Sí, ahorita profe. ya está. Ya, muy bien. A ver, vamos a ejecutar, ¿ya? Me dice, ingresa un usuario. Le vamos a decir Jorge, por ejemplo. Ingrese su clave de acceso. Le voy a ingresar 456. Otra vez me pide ingrese el usuario. Ya. Jorge, de nuevo. Ingrese su clave de acceso. 8589. Me sigue pidiendo el usuario. A ver, ¿se entiende cómo está trabajando mi algoritmo o no? ¿Sí? ¿Se entiende por qué mi algoritmo me sigue pidiendo usuario, me sigue pidiendo clave? ¿Se entiende, sí o no? Sí, profe, porque aún la respuesta no es Sí, verdadera. porque la clave no es correcta. Muy bien, entonces otra vez digo, Jorge, ingrese su clave. Le he puesto de clave 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. Entonces, recién, como la condición ahora es verdadera, entonces el bucle terminó, pues. Y por lo tanto me dice bienvenido a la plataforma virtual. ¿Cierto? ¿De acuerdo todos? Sí, profesor. Sí, No le profe. salía antes porque había puesto otro número, por eso y no había puesto el código de que es 1, 2, 3. Exactamente. Así es. Muy bien, José. Muy bien. Ahora, esto nosotros también... Profe, ¿y ¿Sí? si a usuario lo restringimos con un nombre?
también, En la parte de arriba superior, o sea, le ponemos, no sé, Luis, y tiene que introducir tanto el usuario como la contraseña, ¿correcto? ya, en este caso, ¿no? Diríamos Luis, ya, Luis. Pero ahora, si yo le pongo Luis, entonces en este caso, cuando me diga leer usuario, a ver, vamos probando tu idea, a ver, vamos probando tu idea. No, pero Luis sin comillas. O va con comillas allá, donde en la parte superior. Es que es una cadena. A ver, Luis, ya. Ingrese su clave de acceso. 1, 2, 3. Ya, bienvenido al sistema. Lo vamos a probar con otro dato. Ya. Jorge. Ingrese su clave de acceso. 1, 2, 3. Me dice bienvenido al sistema. Ya, en este caso, ya, así. A ver, vamos probándolo. Posiblemente nos salga error. Ya. Reiniciamos, lo vamos a probar con otro dato. 1, 2, 3. Me sigue tomando lo mismo. Ya, me sigue tomando lo mismo. Ya, me sigue tomando lo mismo en este caso. ¿Por qué? Porque este dato no me lo está leyendo. Ya no me está leyendo el dato que le estoy dando. ¿Sí? Ahora, si tú dices, si yo le restringo en este caso, a ver, silencio, por favor. Ya, en este caso, a ver, lo que pasa que si es que yo le coloco Luis como tú mencionas, y pues en esta parte solamente yo voy a evaluar una condición, ya, una condición, o sea, tendría que evaluar dos condiciones. ¿Me dejo entender? Acá tendría que evaluar las dos condiciones, ¿no? Clave y acceso, o sea, hasta que eso sea verdadero. Diríamos, usuario, si usuario es igual a Luis, a ver, si usuario es igual a Luis y clave es igual a 1, 2, 3, que termine. En este caso, esto lo seguimos dejando en comillas, ¿ya? Y ahora lo vamos a probar tal como lo estoy colocando, ¿no? A ver, ahora decimos Jorge, por ejemplo, ¿no? Ingrese su clave de acceso, 1, 2, 3. Entonces, ahora sí me lo está tomando. ¿Por qué? Porque el usuario que está validando no es Luis. Cuando yo ingrese Luis y le ingrese la clave 1, 2, 3, en ese caso, 1, 2, 3 fue, ¿no? En ese caso, a ver, en ese caso debería de decirme bienvenido al sistema, pero veo que tampoco lo hace. Sigue con la secuencia. Claro, sigue con la secuencia. Ujú. Sigue con la secuencia. Entonces se quedaría con Jorge 1, 2, 3 y ahí saldría bien. Bienvenido a la plataforma virtual sería. Claro, sí, exactamente. Ya. En ese caso, a ver, la idea está buena, pero ¿cómo nosotros deberíamos validar esto para que me funcione? ¿Ya? Es decir, para que cuando yo ingrese Luis y a la vez ingrese su contraseña, me diga bienvenido al sistema. ¿Cómo sería? Profe, y en donde dice escribe, ingrese el usuario y leer Luis, ¿no iría ahí? Y en el usuario de arriba también poner Luis. Poner Luis en la parte de arriba. Claro, en usuario y ingresar el usuario, leer Luis, para que lo pueda leer. A ver. No, es que si yo le digo acá usuario igual Luis, no, lo que yo tengo que evaluar es aquí en la condición, pues. En la condición yo tengo que evaluar.
porque es esta condición que tiene que ser verdadera, ¿ya? La condición es la que tiene que ser verdadera, porque cuando mi condición sea verdadera, termina el bucle, pues, ahí termina el bucle, ¿ya? Ahí terminaría el bucle, así como están observando en esta parte de acá, ¿no? A ver, lo vamos probando. Profe, en lugar de ello, utilícelo No, es que si va a ser, si usuario es Luis o clave es esto, con O. no, tiene que cumplir las dos. Tendría que cumplir las dos. A ver, le hemos Claro. quitado las comillas, ya, le hemos quitado las comillas. Verdadero y verdadero, claro, tiene razón. Ujú. Jorge, 1, 2, 3, me debería pedir ingrese otro usuario, ¿ya? Le decimos Luis, ingrese la clave 1, 2, 3. Ya, tampoco lo hace. A ver, ahora no me acuerdo si es que le puse, cuando al momento que estaba pidiendo le había colocado las, porque acuérdense, mire, el nombre está, inicia con L mayúscula, pero en la ejecución anterior no recuerdo si le puse L mayúscula. Creo que lo digité con minúscula. A ver, ingrese el usuario, por ejemplo, ya, Luis, ahora sí con L mayúscula inicial, Luis. Ingrese su clave, 1, 2, 3. Ahora sí me dice bienvenido al sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anteriormente, lo que yo hacía era ingresar Luis, pero la La primera L con minúscula. ¿Me dejo entender? Y si en ese caso tendríamos que validar todo, pues, ¿cierto? Tendríamos que validar todo, o sea, para minúsculas y para mayúsculas. Pero ahí el proceso va a ser un poquito más complicado, ¿no? Pero sí, si lo quieren trabajar así, funciona, ¿ya? Funciona. A ver, ¿dónde está? Incluso ustedes pueden, quizás adornarlo más, ¿no? Por ejemplo, le podríamos colocar una cabecera, ¿no? Le podríamos colocar una cabecera al inicio. En esta parte, por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, ¿ya? Podríamos hacer eso, ¿no? Escribir, entre comillas, por ejemplo, pueden hacer esto. Ya eso es su creatividad de ustedes, ¿no? Para que se vea más bonito. Siempre hay que ser detallistas cuando nosotros estamos diseñando un programa, ¿no? Porque de acuerdo a eso también, pues, esa es tu creatividad, ¿no? A ver, vamos a hacerle, por ejemplo, algo así. Vamos a colocar plataforma virtual CEPRO María Mazarello. Ya, plataforma virtual CEPRO María Mazarello. Le vamos a quitar acá, le vamos a dar 2 por acá. Y 2 por acá. A ver. Acá le aumentamos. Ahí. A ver, lo probamos ahí, por ejemplo, ¿no? A ver cómo va quedando. Se dan cuenta que el aspecto como que cambió un poquito, no se ve más presentable, ¿no? Ingrese el usuario, Jorge. Ingrese su clave, 1, 2, 3. Entonces me pide otra vez que ingrese, ¿no? Porque no son los datos correctos. Ingrese el usuario. Decimos Luis, pero en minúsculas o en mayúsculas. De igual manera. Profe, ¿no era la primera letra era mayúscula y la siguiente es minúscula? Sí, para que pueda ingresar. Así es, claro, sí. Para que me lo acepte como dato correcto, tiene que ser así. L mayúscula y lo demás minúscula. Y luego ingresamos la clave 1, 2, 3. En ese caso recién la condición llega a ser verdadera.
Por lo tanto, recién me dice, bienvenidos a la plataforma virtual. Entonces, a ver, preguntas. ¿Estamos de acuerdo con la solución de este ejercicio número 2? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Incluso le podríamos agregar hasta una condicional ahí en esa parte, ¿ya? Le podríamos agregar una condicional, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Cuando yo ingreso la clave, para que me permita de alguna manera me diga que el dato es erróneo o ingrese los datos correctos. Ya lo podríamos hacer también. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? A ver, he escuchado la participación de algunos compañeros, pero de los demás quisiera escucharlos también. ¿Queda claro la solución del ejercicio número 2? ¿O existe una duda? ¿Por qué de repente colocamos usuario? ¿Por qué clave? No sé, qué sé yo. ¿Por qué la condición la estoy colocando de esta manera? ¿Por qué al inicio solamente había dicho clave igual 1, 2, 3? ¿Se entiende la solución? ¿O hay alguna duda? A ver, los escucho. Sí, No, sí, Profe, ¿Sí? Te escucho. profe, ¿y por qué los paréntesis? ¿Por qué los paréntesis? Porque simplemente considero una forma de ordenarlo, ¿no? De agruparlo. Si es que yo quiero, lo podría quitar. Y ¿Ya? si va sin paréntesis, No hay ningún problema. también va a salir, Sí. En este momento también sale. sí, en este momento yo le he quitado los paréntesis. Pero yo le coloco paréntesis para de alguna manera se entienda, ¿no? Se entienda que todo lo que está dentro del paréntesis es la condición lógica, ¿no? Por esa razón yo le coloco los paréntesis. Mm, Pero con o sin los paréntesis igual sale. Igual va a funcionar, así es. Igual va a funcionar. Le quito los paréntesis, ejecutamos el programa y nuestro programa tiene que funcionar. Ya tiene que funcionar. Luis, 1, 2, 3. Bienvenidos al sistema. Ya, profe. Igual funciona, no hay ningún problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna, quedó claro, profe. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio 3. No olvide de tomar captura para su evidencia. Sí, de aquí tomo otra captura, José. A ver, ejercicio 3. Diseñar un algoritmo que lea desde el teclado una serie de números. ¿Ya? Una serie de números desde el teclado. Hasta obtener uno inferior a 100. Este ejercicio lo hemos desarrollado, pero con la estructura mientras. Ahora lo vamos a hacer con la estructura repetir hasta. A ver, ¿cómo podría ser la solución para este ejercicio? A ver, ¿cómo sería la solución para este ejercicio? Primero le vamos a dar un título. ¿Ya? ¿Cuál sería el título más ideal para el ejercicio número 3? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, profe, ha dejado Sí, de compartir. profe, está compartiendo pantalla. Sí, por eso. Dejó de compartir. No, lo que pasa es que parece que se me fue la conexión y el compartir pantalla se detuvo. A ver, voy a compartir de nuevo, ¿eh? Ya estoy compartiendo otra vez. Ahí está. ¿Ahora se observa? Sí, profe, sí se observa. Ya, muy Sí, bien. profe. Muy bien. Ahora decimos, ¿no?
Diseñar un algoritmo que lea desde el teclado una serie de números hasta obtener uno inferior a 100. Una serie de números. Le vamos a colocar como título serie. ¿Ya? Serie. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para darle solución a este ejercicio? Identificar variables. Identificamos las variables, muy bien. ¿Qué variables tenemos en ese caso? ¿Qué variables tenemos? A ver, vayan pensando qué variables. ¿Qué variables tenemos? Números. La serie de números. La serie de números, ¿cierto? Definición de variables. Ya. Vamos a tener la variable número, ¿cierto? Definir num como. ¿Qué tipo de dato le damos? ¿Qué tipo de dato? Número entero. Entero. Como entero. Como entero. Num como entero, muy bien. Ahora, ya hemos declarado la variable num. Posteriormente yo tengo que ir ingresando esos números, ¿cierto? Esos números se van a ingresar o se van a generar. ¿Qué dice tu ejercicio? ¿Se van a generar los números o se van a ingresar por teclado? A ver, ¿qué dice nuestro ejercicio? ¿Se van a generar los números? ¿La serie se genera o se ingresa por teclado? Lean el enunciado, por favor. ¿Se genera, profe? ¿Qué dice el enunciado? ¿Puede leer el enunciado? ¿Puede leer el enunciado? Se genera números menores a 100. Diseñar un algoritmo que lea desde el teclado una serie de números hasta obtener un inferior a 100. Por lo tanto, esos números se van a ingresar. ¿Ya? Se van a ingresar, no se van a generar, sino se van a ingresar. Pero ese ingreso lo voy a realizar dentro de la estructura repetitiva. ¿Ya? Dentro de la estructura repetitiva nosotros vamos a ingresar esos números. Por lo tanto, vamos a añadir la estructura repetir, le insertamos y comenzamos a trabajarla, ¿no? La secuencia de acciones. Dentro de esa secuencia de acciones nosotros vamos a pedir ese número. Por lo tanto decimos escribir, escribir, ingrese un número. Ingrese un número. Ingrese un número. Entonces, ¿qué dato vamos a leer? ¿Qué dato vamos a leer en esa parte? ¿Qué dato vamos Num. a... Num, ¿verdad? Num, muy bien. Num. Ya. Una vez que estamos pidiendo el dato, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay otra acción que necesito realizar o ya no? ¿Qué dicen ustedes? El teclado. ¿Cómo dicen? A ver, ¿hay otra acción que tenemos que realizar, sí o no? El del teclado. El del teclado. Ya. Ingresar el número por el teclado es esto que estoy seleccionando. La línea 7 y la línea 8 me permite que yo ingrese el número por el teclado. Ya. Entonces ya está. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Si ya yo estoy ingresando el número por teclado. Ingresar los números porque dijo que usted los tenía que poner. Por eso digo, en la línea Ingresar 7, los números, profesor. Números. ese proceso de ingresar los números por teclado lo estoy realizando en la línea 7 con la línea 8. Eso me permite que yo ingrese los números por teclado.
¿Me dejo entender? Entonces, si ya lo tengo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta si es que ya tengo esa parte? Me falta la condición, pues. ¿Cuándo va a terminar mi algoritmo? ¿Cuándo termina? ¿Qué dice la fila 2? A ver, ¿qué dice la fila 2? Hasta obtener un inferior a 100. O sea, Falta el inferior a 100. hasta obtener un número, eso es lo que quiere decir, hasta obtener un número inferior a 100. Hasta obtener un número inferior a 100. O sea, hasta que num sea menor que 100, recién termina el bucle. Mientras yo le dé valores superiores a 100, me sigue pidiendo un número. ¿Me dejo entender? Mientras yo le dé números mayores que 100, me sigue pidiendo ingrese un número, ingrese un número, ingrese un número. Por lo tanto, el bucle va a terminar cuando yo le dé un número menor a 100. Por esa razón, en la línea 2 me dice que todo eso se va a repetir hasta obtener un número inferior a 100. Por lo tanto, esa línea 2 expresa la parte de la condición, pues. Por lo tanto, aquí voy a decir que num, ¿ya?, tendría que ser, o sea, se repite todo el proceso hasta que num sea menor que 100. Hasta que num sea menor que 100. ¿Ya? Hasta que num sea menor que 100, recién termina el proceso. Una vez que he terminado el proceso, vamos a mostrar en pantalla lo siguiente. Escribir el número y mostramos ese número, qué número es, si es 100, si es 200, si es 5, ahí lo mostramos. El número num, ¿ya?, el número num es menor que 100. El número num es menor que 100. Acá le voy a dar un espacio para que no salga junto, acá otro espacio de igual manera, ¿ya? Entonces, la línea 10 me va a mostrar, esto me lo va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, si es que yo ingreso como número 50, entonces en la pantalla tiene que mostrar el número 50 es menor que 100. ¿Me dejo entender? Si ingreso 10, tendría que decir el número 10 es menor que 100. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, por favor, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? No, todo conforme, está todo claro. Sí, a ver, ¿qué dicen los Con los demás? aprendizajes. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, pregunten. ¿Preguntas? ¿Preguntas? A ver, ¿hay alguna pregunta, sí o no? Para mí no hay ninguna, está todo claro. Ya, muy No, bien. profe, para No, mí tampoco. ya, muy bien. Entonces, ejecutamos el algoritmo. Ya, ejecutamos el algoritmo y vamos a ingresar los datos. A ver, ingrese un número, me dice. A ver, le vamos a decir 2. Entonces, me dice el número es menor que 100. ¿Por qué me está mostrando
el número es menor que 100. ¿Por qué? A ver, quisiera que me lo expliquen. ¿Por qué me muestra ese resultado? Voluntarios. Porque ese resultado es el que tan que nos piden en el problema. Ya, para que me muestre ese resultado dentro de mi programa PCIN, Por la salida, profe. ya, Es por por la la salida, salida que he puesto ahí. ya, por la salida. Pero para que me muestre Claro, esa donde dice salida, el número num es menor que 100. ya, Claro, hasta que num sea menor que 100. ya, entonces, ¿cuál es la La línea que estás condicional, que pasa evaluando la Porque en la condición? salida a usted ha puesto escribir. Claro, en la condicional lo evaluó primero y como vio que era menor que 100, entonces escribió, ¿cierto? El número que está ahí, ¿ve? A ver, es que el número num es menor que 100. O sea, primero lo evaluó que era menor que 100. ¿Eso es? Así es, exactamente, por esa razón, ¿no? Porque como yo ingresé 2 y evalúa, la condición evalúa, dice, num, o sea, 2 es menor que 100, ¿verdadero o falso? 2 es menor que 100, ¿verdadero o falso? Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero. Ya, y Entonces si es, menor que 100. ya, y si es verdadero, ¿qué me muestra? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia qué línea se dirige el programa? ¿Hacia la línea 7? Hacia la la línea derecha. 8? ¿Hacia la 9? ¿Hacia la 10? ¿A la 11? ¿A la 12? Hacia la Hacia la 10. Hasta la 10. No, En la 10 se está poniendo hasta que 12 el porque número evaluó que era sea menor que 100. menor que 100. ya, por eso decía, ¿no? Ya, en la línea 10 evalúa, 2 es menor que 100, dice verdadero, ¿verdad? O sea, internamente la condición dice sí, es verdadero, ya. Y si es verdadero, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia abajo o hacia Y arriba? en el 12 lo confirma. En el 12, ya, por eso lo que yo quiero Hacia que... abajo. Claro, Porque el 12 lo está confirmando. sí, por eso les decía, ¿no? Cuando esto es verdadero, Hijito, cuando esto es viejo, verdadero, ¿ahí no sale? ¿Ahí no sale? y a ver, cuando esto es verdadero, me tiene que mostrar Ah, esto, pues. O sea, esa es la lógica, ¿no? Cuando esta condición que yo tengo aquí en la línea 10 sea verdadero, me tiene que mostrar lo que dice la línea 12. ¿Ya? Así trabaja el algoritmo. Ahora, ¿qué pasa cuando esta condición es falsa? En lugar de bajar, o sea, no baja, sino repite el bucle. O sea, me vuelve a pedir esto, ¿cierto? Se estanca ahí nomás. No es que se estanca, sino que vuelve a repetir el proceso. Me va a ¿Ya? pedir otra vez el ingreso de un número. Exactamente. Me va a pedir el ingreso de un número nuevamente. Y ese número que yo ingreso lo vuelve a evaluar acá. Y si ese número es mayor que 100, o sea, si yo ingreso por decir 120, acaba de evaluar, 120 es menor que 100, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Y si es falso, ¿qué tiene que pasar? 120 viene a ser mayor que 100. Ya, pero si es falso, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar cuando es falso? Se acaba el algoritmo. Seguiría. Se acaba, profe, porque es falso. No. ¿Qué dice esta parte? Seguiría. ¿Qué dice esa parte? Repetir. ¿Me vuelve a pedir un número? Ya, repetir hasta que la condición sea Ah, verdadera. hasta que sea verdadero. ¿Cierto? Me vuelve a pedir otro número. Por eso, mientras esta condición no sea verdadera, el bucle se sigue repitiendo, ¿cierto? Es como que yo salga a correr al parque, ¿cierto? Mientras que yo salga a correr al parque y mientras, por decir, qué sé yo, una condición que a mí me pongan, ¿no? Mientras esa condición no sea verdadera, yo sigo corriendo y no paro de correr. Hasta que la condición es verdadera, recién paro de correr. Algo así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace mi ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Ingrese un número, le ingresamos 150. Muy bien. Cuando yo presiono Enter, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar cuando yo presiono Enter? Me va a mostrar la línea 12. Me va a volver a pedir otro número. Esa es la lógica. Me va a volver a pedir otro número. ¿Por qué me pide ese número? Porque 150... Porque 150 no es menor que 100.
Por lo tanto, me dice Entonces la condición exactamente, porque la condición es falsa. es falsa. Por eso me está pidiendo otra vez el número. Ujú. Ingreso 189. Otra vez evalúa. 189 es menor que 100. Falso. Por lo tanto, ingrese No, otro viene a ser número. falso. Ingrese otro número. Le digo 8. Ahora va a evaluar. ¿Es 8 menor que 100? Ahí es verdadero. Verdadero. Y como es verdadero, entonces Sí, me verdadero. va a decir el número. Ahí acaba el... Ahí acaba el bucle. Y me va a mostrar la salida. El número 8 es menor que 100. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Queda claro esta parte? ¿Queda Sí, claro esta profe. parte? Quisiera saber si alguien tiene alguna duda, por favor, exprese su duda, ¿no? Exprese su duda. Si alguien tuviera una duda, exprese su duda. A ver, ¿nadie? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hagan sus preguntas. Entonces, profesor, hasta ahí nomás, entonces quedaría el Sí, te escucho, José. el problema hasta ahí quedaría el problema nomás entonces, ¿sí o no? Exactamente, la solución de este algoritmo quedaría allí, ¿no? Ahí queda la solución de este algoritmo. Ujú. Sí, correcto. Hasta ahí queda la solución de este algoritmo. Ahí ya, profesor. A ver, los que ingresaron al final, por favor, su asistencia. A ver, tenemos... Profe, de aquí, A ver, Lima Rueda, no está, claro. Perdón, Lima... Sí, te escucho, José. entonces de aquí manda los ejercicios de aquí para ir avanzando, ¿sí o no? Sí, de aquí les comparto por WhatsApp para que ustedes vayan practicando y mañana poder desarrollarlo. A ver, Ya, ok. Profesor Mejía, ya, un ratito. Diana. Sí. Hay un ratito que está cargando mi lista. A ver, está Mejía, Edwin Ofelia, Gerardo Araujo. A ver, a ver. A ver, un ratito, ¿ya? Un ratito que está cargando. Ya, a ver. Voy a volver a repetir la lista de los que no estuvieron temprano. Agurto López Cindy. Agurto López Cindy. Alvarado Geldres Daniel. Araujo Gutiérrez Gerardo. Sí lo vi, parece, hace un momento. Vicente, profesor. Ok. Vicente. Ya. Un ratito que que el internet también está medio pesado. Carmen Yaxahuanga también lo vi. Córdoba Castillo, Mauro Josué. Cruz Ochoa Marisol. Goitisol Oquinde Javier Omar.
Goitisolo Quinde, Javier Omar. Goitisolo Quinde, Javier Omar. Guerrero Bancayán Gina, sí está. Presente, profe. Herrera y Panaqué Rosita. Herrera Campos Euclides. Huertas Pizarro. Jiménez Silva María. Lima Rueda, si estás. Mejía Besada. Merino Bustamante. Murillo Villegas. Ponce Ríos. Ponce Ríos Lucero. Ponce Ríos Ana. Bien. Son todos los que están presentes. Entonces, me confirman, todos están en lista, no hay nadie que no esté en la lista de asistencia, ¿no? ¿Conforme? Sí, profe, conforme, profe. Todos Muy en bien. lista. Correcto, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos finalizado nuestra actividad del día de hoy.